Muy buenas tardes entonces. Hoy día vamos a terminar de revisar los diferentes tipos de estudio. Así que cualquier duda que tengan con esto, les recuerdo que el próximo martes tenemos el primer taller, porque en algún momento estaban calendarizados 6 talleres y yo les dije que mejor hiciéramos 4, a lo cual estuvieron de acuerdo. Pero eh, finalmente llegó la hora del primero, ¿ya? Que va a ser entonces analizar un artículo, eh, ojalá durante la misma clase. em, Así que no sé si alcanzaré a ver todo lo que quiero ver hoy día y si queda algo, un pedacito, lo vemos ese día en la mañana y después todo el resto es solo para hacer el trabajo, ¿ya? Ese trabajo de taller puede ser ojalá sea en grupo, pareja, 2 o 3 máximo. Y bueno, ahí podemos ver si es que le acomoda que hagamos grupos de trabajo. Em, Puedo mandar una invitación por Zoom para que hagamos grupos de trabajo, ¿ya? Y así yo me meto así en cada grupo. Eso, ¿ya? Pero habíamos visto entonces que dentro de los tipos de estudios cuantitativos podemos encontrar exploratorios, que son cuando uno recién está, como su nombre lo dice, comenzando a explorar o a conocer un fenómeno o algunas variables. Después están los descriptivos, donde se supone que ya hay un poquito de información, pero uno describe de mejor forma, caracteriza variables, fenómenos, y creo que habíamos llegado hasta los correlacionales, eh, donde ya uno eh, relaciona dos variables. Por lo tanto, tengo que caracterizarlas antes o a lo mejor ya están caracterizadas o descritas. Entonces, no sé si les dije, pero obviamente un estudio correlacional también puede ser descriptivo en términos que primero describo y después además relaciono estas variables, ¿ya? Y nos quedaría entonces ver los estudios, un ejemplo de un estudio explicativo, ¿ya? Los explicativos em, lo que tiene como objetivo es encontrar las causas de los eventos, de los fenómenos que están estudiando, ¿ya? Entonces, para saber una causa, yo tengo que realmente proponer cómo una variable está eh, modificando o influyendo a otra, ¿ya? No solamente tengo que relacionarlas sin saber muy bien cuál afecta a cuál, como en lo correlacional, sino que se supone que yo sé que una afecta a otra, ¿ya? Y por lo tanto yo principalmente estoy tratando de explicar fenómenos, ¿ya? Y aquí yo les ponía un ejemplo. Yo fui tratando de hacer el mismo tema, pero con diferentes tipos de estudios, ¿ya? Desde el primero que exploramos cuántos niños o cuántas escuelas estaban haciendo realmente clases sincrónicas en Quilpué, finalmente en este estudio yo les propongo que veamos cuál es el efecto, comparando estudiantes o colegios o escuelas con clase sincrónica versus aquellos que no tienen clase sincrónica y han podido solamente, por ejemplo, mandar guías y no hacer clases sincrónicas. Entonces, la pregunta ahí es, ¿cuál es el efecto de realizar clases sincrónicas en el aprendizaje de un contenido específico? Y comparando con entonces clases no sincrónicas. Entonces, si esa es la propuesta, lo que quiero ver es si las clases sincrónicas son la causa de una mejor, eh, de un mejor aprendizaje, de un mejor desempeño, de un mayor conocimiento, ¿ya? Eh, Obviamente pueden haber otras variables, pero yo trato de estudiar eso, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo de un estudio justamente explicativo en el cual aquí Emily Adadan eh, es una investigadora
que trabaja principalmente en didáctica de la química, lo que quiso investigar es más o menos el ejemplo que yo le estaba dando, cómo una cierta estrategia de enseñanza, como una cierta forma de enseñar, puede tener resultados diferentes a una forma tradicional o a otra forma que yo estoy comparando. Entonces, en un estudio ella describe cuasi experimental, que lo vamos a ver también ahora qué es lo que significa. Ella analizó la comprensión conceptual de 42 estudiantes sobre el tema de química de la naturaleza particular de la materia, ¿ya? O cómo está formada la materia. Y entonces tuvo dos grupos. Un grupo de enseñanza basada en reforma, que podríamos decir que es una enseñanza más bien constructivista o centrada en el alumno. Y otra enseñanza que tenemos al otro curso, donde es también así, pero que además ocupa representaciones múltiples o diferentes formas de presentar eh, el contenido de los estudiantes, principalmente de forma visual, oral, textual, mientras que lo otro es principalmente oral, ¿ya? Eh, entonces, esa es la gran diferencia entre las dos eh, como propuestas de las dos formas de enseñar, y lo que ella entonces está viendo es, o está poniendo a prueba, una hipótesis que sería que mientras mayor es el nivel de diversidad de representaciones, que ellos le llaman representaciones múltiples, en la forma de enseñar la química podría traer un mejor aprendizaje, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está la forma así de representar, por ejemplo, un sólido, un líquido y un gaseoso, como son las moléculas de un sólido, un líquido y un gaseoso, en estudiantes que justamente tuvieron como el training, el, el trabajo, los ejemplos en la enseñanza de esta forma. Y ahí, esto es un dibujo de un estudiante en el post-test después de hacer las clases, creo. Post-test, claro. Entonces ahí ven, hacen cómo están las moléculas en el sólido, cómo están en el líquido, cómo están en el gaseoso, ¿ya? Y finalmente, entonces, lo que encuentra ella es que al comienzo los participantes tienen concepciones alternativas principalmente de esta parte de la materia, y al final hay mejores aprendizajes en el curso que tuvo esta forma de enseñanza con múltiples representaciones. Entonces, ahí tenemos un estudio que quiere o busca las causas de un fenómeno, que en este caso es el aprendizaje de la química, ¿ya? Aquí tenemos una tabla donde justamente tenemos diferentes como tipos de comprensiones conceptuales, diferentes formas de entender el contenido, desde justamente concepción alternativa hasta conocimiento científico. Aquí está el porcentaje de estudiantes que tiene o presentan estos diferentes tipos de comprensiones o de conocimiento. Entonces, en el pretest, en cualquiera de los dos cursos, la mayoría de los estudiantes presentan justamente eh, preconcepciones o concepciones alternativas, ahí un poco mezcladas con un poquito de conocimiento científico, ¿ya? Mientras que en el post-test, luego de hacer las clases, se ve que, claro, ya la mayoría de los niños no están en este grupo, ¿cierto? Comprenden un poco mejor, pero el que fue solamente con una enseñanza centrada en el alumno, tiene un gran porcentaje de sus estudiantes que todavía tienen fragmentos de, digamos, concepción alternativa, cosa que también pasa en el otro, pero en el otro también hay un mayor porcentaje de estudiantes con un conocimiento científico, por así decirlo, completo. O sea, que lograron generar eh, una comprensión científica del fenómeno, ¿ya? Entonces ahí se ve que hay diferencia entre los resultados posteriores de las dos formas de enseñar. Entonces uno podría atribuir a justamente el uso de representaciones múltiples, el que aquí hay más individuos, más estudiantes que llegaron a un mejor desempeño.
¿ya? O un mayor aprendizaje. Y les dejé aquí marcado esto porque uno se podría preguntar, bueno, pero ¿cómo se mide esto? Bueno, esto generalmente se mide a través de pruebas, simplemente, pero pruebas de desarrollo, ¿ya? Son pruebas abiertas, no son, bueno, también hay, pero muchas veces, más que pruebas de selección múltiple, son pruebas de preguntas abiertas, donde se ve el desarrollo, por ejemplo, de estos monitos que hacen los niños, ¿ya? Eso. Este es un ejemplo entonces típico de un estudio explicativo donde hay un grupo, por ejemplo, que lo tenemos en una versión de la enseñanza y otro grupo donde tenemos otra forma de enseñar. Y eso era el fin de, de lo que quería ver yo la clase anterior. Y hoy día entonces la idea es que veamos los diseños y solamente el principio sobre variables. Entonces, si recién vimos como los tipos de investigaciones, lo que ahora vamos a ver es diseños, y ahí igual me gustaría que conversáramos un poco más, y yo no hablara tanto, porque generalmente se les confunde y se les enreda la diferencia entre un tipo de estudio y un diseño del estudio, ¿ya? Eh, a lo mejor podría ser una esquemita yo agrupándolos, porque en general se agrupan como en dos tipos. Los diseños tienen que ver con cómo es la estrategia o el plan en que tú vas a hacer tu investigación, ¿ya? Y en general son dos nomás. Son algunos que son experimentales y algunos que son no experimentales. O sea, en que uno hace un experimento y otro no hace un experimento. En que uno controla las variables y en que otro no los controla, solo las mide o las describe, ¿ya? Y en ese sentido, el estudio que acabo de revisar con ustedes, que les acabo de mostrar, es justamente experimental. Ahora, en general, en los trabajos en educación y en didáctica de la ciencia, se les llama cuasi experimentales porque no podemos hacer experimentos con nuestros niños, generalmente. ¿Por qué? Porque un experimento, que ahí está la definición de experimento, un experimento implica que yo tengo, por así decirlo, totalmente iguales los dos grupos. Y cómo yo me aseguro de que son totalmente iguales esos dos grupos es que yo lo elijo al azar. Entonces, cuando el profe Atala, por ejemplo, hace un experimento de, no sé, germinación de semilla, saca semilla a lo mejor del terreno, va a terreno, trae semilla y las tira al azar en dos grupos. Generalmente además hace réplicas, pero al azar decide cuáles van al experimento y cuáles van al control. Mientras que nosotros generalmente no podemos hacer eso. Podemos llegar a una escuela y decirle, mire, quiero hacer un estudio experimental, entonces los niños que están en el primero A, los que están en el primero B, por favor se mezclan y generan un nuevo curso primero A, primero B al azar. No se puede, ¿ya? De repente sí se puede en la universidad, porque en la universidad más o menos en primer año, por ejemplo, uno podría tomar los estudiantes que llegan a primer año y ponerlo en dos paralelos, por ejemplo, al azar. Podría ser. Ahí podríamos hacer un estudio experimental real. Pero en general son cuasi experimentales por esa razón, porque no están totalmente distribuidos al azar los elementos de esos grupos, ¿ya? Y eso sería lo experimental. Entonces, un diseño experimental incluye entonces un grupo control y un experimental como el que le acabo de mostrar, que es un estudio explicativo. Lo que pasa es que también pueden haber otros diseños que son de tipo explicativo, ¿ya? Y los no experimentales se pueden reconocer de dos tipos: los transeccionales o transversales, donde generalmente es una sola medición o un máximo un pre y un post, y los longitudinales, donde se supone que uno hace un estudio largo, por eso son longitudinales. Longitudinales de largos en el tiempo, o evolutivos también se les llama. Entonces, por ejemplo, cualquiera de los que yo les mostré,
el de la Melina, que fue justamente ir y mirar qué es lo que está pasando en las salas de clase argentina y revisar los cuadernos. El otro que yo les mostré también de la Antonia, que era justamente revisar 50 o más filmaciones de lo que pasa en la clase en cuanto a argumentación. O este otro que era hacer una encuesta a los profesores de ciencia y ver qué es lo que les satisfacía y qué no. Es un estudio de un momento, en un tiempo, una foto. Entonces, los transversales o transeccionales son fotos. ¿No? Mientras que los longitudinales, que son muy difíciles de hacer, son largos y se supone que son largos porque al menos tengo 3 mediciones, ¿ya? Entonces, por eso es medio enredado. A veces uno puede encontrar a alguien que dice que hace un pretesis, un posttesis y dice que es longitudinal. No tiene mucho sentido. Los transversales o transeccionales, digamos, son una medición o a lo más un pre y un post. Y generalmente entonces, después que yo hago una unidad, no sé, unos meses, cuando mucho. Pero uno longitudinal debería ser mínimo un año, ¿ya? O más de un año, o por lo menos tener más de 2 registros, ¿ya? A lo mejor tener en un año, pero registro al comienzo del primer semestre, al final del segundo semestre, del primer semestre, y después al final del, no sé, del segundo semestre. Entonces tengo 3 mediciones durante un año, ya podría uno pensar de que podría ser un estudio longitudinal. Entonces, como ya vimos, cualquiera de estos que ya vimos es un estudio transeccional o transversal, solo les voy a dar un ejemplo de un estudio longitudinal. Y este es de Zohar Snapir, raro el nombre, que entiendo que es una investigadora israelí que caracterizó el desarrollo de la comprensión del sistema, de los sistemas humanos, del cuerpo humano, en estudiantes de secundaria. Y allá en Israel ellos también tienen, como acá nosotros, biólogos. Entonces, uno puede tener científico, humanista, biólogos, matemáticos y lenguaje, humanista. Bueno, ella también estudió a los biólogos. ¿Ya? Y si bien no es mi intención meterme mucho en lo que ella hizo específicamente, sino que en el diseño metodológico, ella caracterizó la comprensión de los estudiantes sobre los sistemas corporales de acuerdo a los componentes que ellos reconocían o como características, los mecanismos y los fenómenos, ¿ya? Sobre todo la diferencia entre mecanismo y fenómeno no me quedó tan clara, pero sí entre componentes, simplemente un nivel 1 era solamente decir dónde estaba ubicado el componente, un C2 era ya describir las propiedades de ese componente y un C3 era ya eh, describir las características de ese componente en relación al mecanismo, ¿ya? Solo por explicarles esta parte. Entonces, ella lo que hizo fue seguirlos durante 3 años, toda la enseñanza final, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, segundo, tercero, cuarto medio, a 67 estudiantes y los midió en 4 puntos a lo largo de esos 3 años, ¿ya? Su comprensión y les hacía explicar a través de justamente esquemas, ojo con los que están en epistemología, le hacía explicar con esquemas cómo se relacionaban o cómo se describían los fenómenos, mecanismos y componentes de los sistemas corporales. ¿Ya? Igual está bien interesante el estudio. Y entonces simplemente ahí mostrarles que así uno muestra un estudio longitudinal, ¿ya? Con los diferentes estadios. Aquí vemos cómo diferente número de estudiantes describe o reconoce los componentes de los diferentes sistemas corporales. En este caso, el estado 1, 2, 3 y 4, que es al comienzo, fin de primer año, fin de segundo año, fin de tercer año de estudio. ¿Ya? Entonces, solo para describírselos, aquí a medida que avanzaban, o sea, en el estado 4, que es los que están en blanquito, eh, finalmente tenemos una
mayor proporción de estudiantes que son capaces de describir de una forma más compleja los sistemas, los componentes de los sistemas, en el estado 4, ¿ya? El estado 1, 2, 3 y 4. En el estado 2, por ejemplo, seguía siendo la primera, en el primer estado donde hay más de esta descripción, y acá en el, por así decirlo, la primera forma más simple de describirlo, bueno, igual como que es amplia o frecuente en todos los estados del estudio, ¿ya? Y aquí hay una tabla que también es más interesante y nos da más datos sobre los elementos que se conectan en la explicación del estudiante, por ejemplo, sistema cardiovascular y circulación sanguínea, y cómo a los diferentes estados del estudio, como les decía al comienzo, al fin del primer año, segundo y tercer año, una mayor proporción o porcentaje de estudiantes va haciendo conexiones, en este caso, conexiones entre estos dos elementos, eh, a medida que pasan los años. Algo muy interesante porque uno muchas veces tiende a ver que, o ve que tiende a perderse la comprensión de un tema, mientras que aquí lo que ellos están mostrando es que los niños, a medida que pasa el tiempo, van como entendiendo mejor. eh, en este caso, la complejidad de los sistemas humanos. Obviamente ahí no le enseñan solamente una vez los sistemas, sino que se lo enseñaron también eh, en otros cursos, y en cursos superiores se van como también relacionando entre sí, ¿ya? Eso. Entonces, un estudio que va haciéndose así a través del tiempo. Es un estudio longitudinal. Eso. Y entonces, para ya no hablar yo tanto y que hablen ustedes un poco, y más que hablen, que también hagan cosas, mi idea era que pudiéramos usar la información que les envié y que ustedes analicen esta tabla de datos, que es de datos reales eh, de mi proyecto, eh, cosa de que ustedes puedan ver, por ejemplo, qué tipo de estudios o qué tipo de estudios se podría hacer teniendo los datos ya. ¿M? Entonces, esto yo se lo compartí y también lo subí al aula, y entonces ahora me gustaría que ustedes lo miraran y dijeran o hicieran una propuesta de estudio a través de una pregunta. En general, en la pregunta uno puede más o menos reflejar lo que quiere estudiar. Entonces, para que conozcan datos reales cuantitativos de un estudio de didáctica y evolución, y tienen problemas para el acceso, yo puedo estar viendo mi correo y les doy acceso, pero la idea es que puedan ustedes ahí mirarlo y trabajemos con ello, para que no sea pura cháchara. Esto se está convirtiendo demasiado eh, fome, y quiero saber cómo van comprendiendo ustedes lo que estamos conversando, porque yo sé que es difícil, que uno se enreda, ¿ya? Entonces, eso, miren, eh, si tienen alguna duda me dicen, si tienen acceso si alguien me puede confirmar eh, con un OK o con algo en la... Oh, ya no están con cámara. Si me pueden confirmar si tienen acceso a los datos. Bueno, los otros que lo vean ahí nomás, pero Nicolás, Profe, yo sí puedo entrar al Excel, pero por casualidad el paper está en el aula. o sea, es un Excel que también está en el aula. Ah, al Sí, Excel sí puedo entrar, pero de lo que estaba mostrando antes, ¿hay un PDF de eso o algo así? Como para poder hojearlo o no. pero ¿a qué te refieres? Como a las diapositivas anteriores. Las diapositivas anteriores. Ah, las diapositivas, las diapositivas anteriores en el aula están hasta lo que vi ayer, po. De repente puedo subir esto último que les acabo de mostrar, pero
Aquí yo tengo el navegador y tengo el PPT de la clase 6 de los tipos de estudio, donde están todos los tipos de estudio, que es lo que un poco lo que le estoy pidiendo ahora. No, le estoy pidiendo el diseño, que es lo último que acabamos de ver de eh, longitudinal y transversal. Eso le puedo responder, Josefa Luna. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ya. ¿Entendió? Sí, me había Sí. confundido. Ah, Confundido. lo que les estoy proponiendo es que esta pequeña tabla de datos la analicemos de tal forma de que ustedes sean capaces de, a partir de ellos, proponer una pregunta de investigación que sea o exploratoria o descriptiva o correlacional o explicativa. A lo mejor no se puede una de ellas o a lo mejor todas se pueden. La idea es que ustedes puedan elegir o proponer una pregunta en base a estos datos. Entonces, cuando todos me confirmen que por lo menos incluso por último, mirándolo, si yo no muevo la diapo, la tengo ahí también, pueden simplemente mirarla. Pero si alguien quiere, no sé, meterse a Excel y hacer algo con ello, etcétera, ahí se la subí tanto en el aula como compartida, ¿ya? Entonces, cuando todos más o menos estén listos, me dicen y yo se los explico, porque tampoco me imagino que es tan fácil entenderla, ¿ya? Obviamente acá están los nombres de los niños. Estos son niños de primero medio, ¿ya? De una escuela de Viña del Mar, de un colegio en realidad. Y aquí tenemos diferentes datos, ¿ya? Y aquí tenemos el código de los nombres de los datos. Eso siempre hay que ponerlo, si no uno después se lo olvida, ¿ya? Uno tiene una columna con datos y no se acuerda si era el pre, el post, si era eh, la variable 1, 2, 3, ¿ya? Profe, en el tipo Dígame. de preconcepción Mm. se refiere a cómo ellos perciben la evolución, ¿no es cierto? Ya sea como necesidad mecanística, es que es como no es un proceso mecánico, eso es, ¿no es cierto? Mecanístico. Te lo explico al tiro. Mira, lo que nosotros hacemos es hacerle como les decía, una pequeña prueba de 4 preguntas abiertas, donde les preguntamos cómo evoluciona, no sé, una especie. Entonces, la explicación que ellos nos escriben, nosotros la categorizamos y como que determinamos o caracterizamos el tipo de preconcepción que tienen ellos en cuanto a la evolución o al proceso de evolución. Entonces, lo correcto, ¿cierto? Debería ser explicarlo por selección natural. Y todo lo que no sea por selección natural, uno podría catalogarlo como preconcepción o concepción alternativa. Una de ellas es la amecanística, que es como explicar el proceso, pero sin ningún mecanismo, como decir, la evolución ocurre porque se sabe que los fósiles antes eran de una forma y después eran de otra, porque yo le pregunto sobre una especie en particular. Entonces, su explicación finalmente no explica el proceso o el mecanismo, sino que solo describe cosas. Entonces es como una explicación, a eso se llama una explicación amecanística o solamente describir, eh, no sé, pues comparación entre grupos, lo sabemos porque el DNA nos dice que evolucionó. Lo único que dice es que comparando el DNA uno puede saber que uno antes era un ancestro y después, pero no dice cómo pasa el proceso. Por necesidad es justamente presentar de que el cambio ambiental produce la necesidad en las especies o los organismos y que por eso evolucionan. Y el quimerismo es una cosa muy interesante que sale poco en los artículos, pero que nosotros describimos y también unos alemanes, que es que cuando los niños y niñas dicen que una especie evoluciona cuando se mezcla con otra. Entonces yo le digo, ¿cómo crees tú que evolucionó el murciélago a partir de un ancestro que no tenía alas? Y me dice, porque seguramente el ancestro se apareó con un pájaro. Em, o no sé. Pero la explicación implica de que se aparean o se reproducen entre dos especies anteriores y generan una nueva. Eso. Y las que dicen mixta es porque tienen una mezcla de preconcepción con algunos elementos correctamente conceptuales, que se podría decir, no sé, alguien dice que por mutación,
pasa tal cosa, pero después igual le pone que por necesidad. Entonces hay una mezcla que pasa mucho. Que los niños, sobre todo cuando uno lo empieza como a enseñar, ellos empiezan como a generar explicaciones mixtas o mezcladas, tanto con preconcepciones como con algunos aspectos conceptuales correctos. ¿Ya? Y entonces nosotros lo que hacemos es darle un signo, un valor de simplemente cuántas preconcepciones reconocemos y a lo que es preconcepción le ponemos un número negativo, -1, y a lo que es un elemento conceptual correcto le ponemos un 1 positivo. Entonces, por ejemplo, Florencia tiene un -4 aquí porque justamente son 4 preguntas donde ella explica, le pedimos que explique. Entonces, en cada una de ellas tuvo una preconcepción o una no la contestó y en otra incluso tuvo 2 tipos de preconcepciones porque puso, por ejemplo, necesidad y en mecanística. Entonces, ahí, no sé. Entonces, esto dice eso. Dice cuánto número de preconcepciones encontramos. Y si son 0 es porque o no dijo nada o porque tenía tanto preconcepciones como de otro tipo, como cosas correctas. Eso. ¿Aló? ¿Están por ahí, no? Profe, Dígame. sí, ¿Mm? que según yo ¿Mm? hay solamente una variable. O sea, no se hace una correlación entre como el aprendizaje y cómo lo abordo o algo así, porque dice, estudios sobre el aprendizaje de la evolución en un curso de primero medio. Entonces, según yo, correlacional ya no es. Ya, y entonces, ¿qué sería? O sea, pero no le estoy diciendo que sea o no sea, porque finalmente le estoy pidiendo que tú generes una pregunta donde tú propongas hacer un estudio. Yo ya te digo que uno podría hacer al menos 2 tipos de estudios con estos datos. Lo que pasa es que no te he terminado de explicar. Estos entonces son los tipos de preconcepción. Esto es el valor que uno le puede dar entonces a esta presencia o no de preconcepciones o conocimiento correcto, que es CEVO-PRE, que es el conocimiento de evolución, y pre es porque antes de la enseñanza. Entonces, CEVO-PRE, y acá está el CEVO-POST. ¿Ya? Aquí es lo que ellos, yo pude determinar antes de enseñarles, y aquí está después de enseñarles. Y este es AEVO-PRE. Y esto es AEVO, es la aceptación de la evolución. Porque no es lo mismo explicar la evolución que dar tu opinión sobre si crees que es un conocimiento válido, científico o no. Y ese es otro test que hicimos. Y ese sí es cerrado, donde son preguntas Likert, donde no le preguntamos cosas como, ¿tú crees que la teoría de la evolución tiene fundamento? ¿O qué crees? No sé, son como afirmaciones que dicen, la teoría de la evolución es solo una teoría, o es tan válida como el creacionismo, y así son 20 preguntas de escala Likert, que es, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Eso. Entonces, no sé si podría no ser correlacional, a lo mejor uno puede correlacionar ahí algo, pero lo importante es que te estoy pidiendo que tú hagas una, la que tú quieras, tomando o los tipos de preconcepción, o el conocimiento antes de la enseñanza, o el conocimiento después, o la aceptación antes. Y este es un curso, ¿ya? Entonces, pueden escribirlo en el chat de repente y ahí vamos viendo qué tipo de estudio están generando. Pueden poner la pregunta y después de la pregunta o antes ponen el tipo de estudio que según ustedes creen que es. Y así vamos viendo. Dígame. Que tengo otra duda con respecto a la pregunta. Hay que plantear la pregunta como en función de esos datos, ¿no? Así como ya, este es el contexto, propongan un estudio. Es como con estos datos. Claro, es con estos datos para que sea más o menos fácil de ver si es que se puede hacer el estudio. Yeah.
y que sea, o bueno, por último podría ser algo que falte por tomar como dato, pero en realidad el ejercicio es a partir de esos datos que tú propongas un estudio, ya sea descriptivo, exploratorio, correlacional o explicativo. Que a lo mejor se te ocurrió justo algo a partir de esos datos que no está relacionado con ellos, pero es una propuesta de estudio, no sé, exploratorio para explorar otros tipos de preconcepciones también podría ser. Le estoy dando los datos como para que incluso si quieren vean y lo analicen si es que lo pueden responder la pregunta. Porque ahí están los datos. Debería poder responderse la pregunta con esos datos. ¿Se fijan? La idea es que hagan una pregunta, que hagan el ejercicio de atrás para adelante, por así decirlo. Si estos son los resultados, es que hay un estudio detrás, porque por algo se recolectaron esos datos. Entonces, qué pregunta podría estar asociada a esos datos y de qué tipo podría ser esa pregunta? ¿Se entiende ahora o no? ¿O es muy enredado? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Es que es un ejercicio, claro, un poco como de atrás para adelante, porque la idea es que ya tienen los datos. No es una pregunta que hay que ir a recolectar datos, sino que cuál fue la pregunta del estudio, por así decirlo. Y como hemos visto en algunos estudios, hay varias preguntas. Entonces, dependiendo de esa pregunta, puede que sea la pregunta descriptiva, porque primero describimos algo. Puede ser una pregunta correlacional, a lo mejor, que ven que hay algo así. O a lo mejor puede ser una pregunta explicativa, pero que ustedes pueden poner que a lo mejor falta algo para que pueda ser. Josefa dice, una pregunta o un estudio descriptivo. ¿Cuál es el efecto de la enseñanza de la evolución en las preconcepciones de un curso de primero medio de Viña del Mar? Ya. ¿Qué creen los demás? ¿Será descriptiva? Está buena la pregunta, pero aquí la duda si es descriptiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué tendría que tener para que fuera descriptiva? ¿Cómo debería? Busquen, revisen lo que hemos visto. ¿Alguien necesita seguir viendo los datos o no? Porque lo otro es que yo también vayamos a revisar lo que era descriptivo, pero me da la idea de que... Sí, vayamos a revisarlo, por favor. ¿Sí? Ah, ya, pues, como quieran. Pero entonces quiere decir que tienen más o menos acceso a estos datos. Entonces, si es así, lo dejo de compartir un instante. Puedo ir a la clase anterior, PPT anterior, y acá nuevamente también está lo guardo y acá tenemos entonces aquí está el resumen del comienzo, donde lo ven, ¿cierto? ¿No? ¿Lo ven o no lo ven? Sí, sí se ve. Lo exploratorio, los descriptivos, correlacionales y explicativos. El exploratorio es cuando finalmente todavía no sé nada. No han sido estudiados los temas que yo voy a estudiar. Y ahí les di el ejemplo de la fuente de satisfacción de los profesores de ciencia. ¿Ya? Entonces, así esto finalmente es como, por así decirlo, una variable. En algún momento ayer conversamos y alguien me dijo que sí, porque los estudios como exploratorios como que describen una variable. Esta es la variable cosas que me dan satisfacción y ahí está la variable cosas que me dan insatisfacción. ¿Se fijan? Acá está nuevamente otro ejemplo de estudio exploratorio. Según la Melina, ella decía que, claro, como nunca se había hecho este estudio de saber qué es lo que están haciendo en las aulas, ahí ella veía qué tipo de actividad se hacía. Actividad asociada a capacidad de pensamiento de orden superior, lo naranja o inferior. En lo descriptivo,
es, como les decía, muy parecido. Y ahí les di el ejemplo de la Antonia Larraín, donde ella misma decía que su estudio era descriptivo, porque ella describió las clases en cuanto a tipo de argumentación. ¿Y cuánta frecuencia, por ejemplo, hay de, no sé, preguntas de tal tipo que hace el profesor, preguntas de otro tipo, no sé. Una de estas son interacción profesor-profesor, estudiante-estudiante. Y aquí tenemos entonces varias variables que están siendo caracterizadas. Y los correlacionales también tienen más de una variable, pero uno le interesa correlacionarlas o relacionarlas entre dos, por lo menos. Aquí veíamos nivel socioeconómico y puntaje. Aquí veíamos que hay índices de correlación entre, por ejemplo, cómo les va a los niños y qué tipo de actividad hacen. Y la más típica que les mostré, que era número de contagiados versus número de muertos. ¿Ya? Y la que les acabo de explicar, valga la redundancia, son los explicativos, que son aquellos donde yo ya manipulo una variable. Y como el que les mostré aquí, que ¿por qué yo digo que manipulo? Que manipuló la investigadora acá, es que a uno le enseñó de una forma y al otro curso le enseñó de otra forma. ¿Ya? Eso. ¿Ven? Mira, ahí está la actividad de nuevo, pero sin los datos. Eso. ¿Ya? De acuerdo a esta revisión o superrevisión, la Josefa, ¿está lo correcto o podría ser de otro tipo su pregunta? O dígame, algo me iba a decir alguien antes de la pregunta. Sí, es que según yo, sí se describe. O sea, no sé por qué no podría ser descriptiva. O sea, siento que igual podría mejorarse la pregunta. Sí. Pero yo creo que sí va hacia lo descriptivo. Es que lo descriptivo debería decirte, lo descriptivo debería enfocarse en describir una o varias variables, pero no en relacionarlas. Y a mí me da la idea de que la Josefa con esa pregunta está relacionando variables, ¿no? ¿Profe? Sí. Puede que haya planteado no muy bien la pregunta, porque yo estaba pensando que quizás me quedó como un poco cualitativa. Ya. Pero me refería como en función de los datos que están en la tabla, como cuál es el impacto concreto en función del test. Y ahí sería como más descriptivo, ¿no? Pero Josefa, mira, no, uno no es cualitativa porque tú estás diciendo que quieres ver un efecto. Entonces, un efecto es una causa. Y una causa en general es algo cuantitativo y más bien como de tipo, el último que vimos, que es de explicativo. Entonces, a lo mejor justamente para que sea descriptiva tienes que enunciarla sin querer analizar un efecto de una variable sobre la otra. ¿Ya? En este caso, la enseñanza sobre la preconcepción. Ya, entiendo. Ahora, la que dice Hugo, por ejemplo, dice, ¿cómo es el conocimiento previo y cuánto varía el conocimiento de los alumnos luego del proceso de enseñanza? Descriptiva correlacional. ¿Cuál es la parte descriptiva de esa pregunta, Hugo? O sea, me confundió ahora, pero es que cuando usted mencionaba de que describía cómo los alumnos comprendían la evolución, entonces eso lo categoriza usted. Claro. Entonces, junto con categorizarlo previamente, también describe cada uno, pues. Debería describirse. Y ahí usar un método para poder clasificarla, como por ejemplo algunas características, por ejemplo lo que se refería de... Eso para mí sería descriptivo, porque dice cómo es el conocimiento de los alumnos. Pero luego se hacen como un pretest, un post-test, y dentro de todo eso debe haber una variable que
cambia, entonces yo creo que eso es correlacional, porque se correlaciona el conocimiento previo que tienen con el tipo de mecanismo de enseñanza, no sé, el proceso de enseñanza, para poder después, posteriormente, tener eso que dice SEBO post, un post-test. Ya. Claro, pero también podría ser explicativo a lo que usted se refiere. Cuando tú dices cómo es el conocimiento previo, esa es una pregunta más bien descriptiva. Podría ser también cuáles son las preconcepciones que tienen los estudiantes antes de la enseñanza. Entonces, si tú dejas hasta ahí esa pregunta, es descriptiva, ¿cierto? ¿Cuál o cómo es el conocimiento previo de los estudiantes de un curso de primero medio de Viña del Mar? Entonces, yo para responder esa pregunta, ¿cómo es el conocimiento previo? Puedo ocupar ya sea la primera columna o la segunda. La primera voy a describirlo realmente, por ejemplo, diciendo que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 niños que tienen conocimientos o una visión de necesidad. Puedo hacer un pequeño gráfico con cada uno de estos, ¿cierto? O incluso puedo dejarlo más cuantitativo en términos de darles un valor y decir, bueno, el niño tanto tiene -4, etc. ¿Ya? ¿Cómo aprenden evolución los estudiantes de primero medio de Viña del Mar? Ya. Claro, pero eso yo no lo sé con estos datos. No sé cómo aprenden. Sé que lo que saben antes, ¿cierto? Sé lo que saben después. Sé también si aceptan o no, o cuál es la visión que tienen de aceptación de evolución antes. Pero en rigor no, esa pregunta que es muy interesante la que pone Javiera, yo no la puedo responder con estos datos. Como dice cómo, ahí sí tiene como un dejo de cualitativo, a no ser que cuantifique de alguna forma el cómo. Pero cómo Profe, estoy confundida. Bueno, esa era la idea de determinar si se estaba entendiendo o no, porque el taller es el martes, y ahí les voy a preguntar también en el... Igual es más fácil analizar un artículo que uno mismo crear cosas, pero ¿qué parte de la confusión me quiere preguntar? ¿En qué está Es confundida? que no sé cómo relacionar los datos que me da con una pregunta. O sea, lo que yo veo es lo que aprenden los niños. O sea, antes y después. Y ya. Entonces, no sé cómo podría ser, por ejemplo, una pregunta descriptiva exploratoria. Sí, quizás más correlacional, pero usted dijo que con estos datos se podía hacer como de todas las preguntas. Entonces, eso me confunde. Mira, Como pero cómo darles estamos viendo, la otra visión. lo que yo le dije, por ejemplo, a Hugo, es que está muy bien la primera parte en términos descriptivos. Cuando yo digo cómo son las preconcepciones o cómo es el conocimiento previo de los estudiantes, esa ya es una pregunta descriptiva, porque antes de ir a estudiar ese curso yo no sé cómo es, a lo mejor tengo por literatura, sé más o menos cuáles son las preconcepciones, sé que es por necesidad y por, no sé, por quimerismo, pero no sé exactamente cuántos niños, por ejemplo, tienen esa visión del curso. Entonces yo me hago esa pregunta descriptiva de cómo es el conocimiento previo de los estudiantes. Pero Hugo ahí mezcla justamente porque, bueno, él mismo está proponiendo dos tipos. Está proponiendo esa primera parte descriptiva y después la correlacional. ¿Cuánto varía el conocimiento de los alumnos luego de un proceso de enseñanza? Claro. Y ahí podría tener una cierta como, una cierto enfoque correlacional en términos de que yo tengo un antes y un después. Y entonces, entre el antes y el después, hay otra variable que es la enseñanza. Entonces, ahí sí justamente hay una cierta relación entre enseñanza y el conocimiento de los niños, ¿ya? Eh, que no es lo mismo que decir cómo aprenden, Javier. Entonces,
las preguntas como cuantitativas son más del orden de cuál es el efecto, porque aquí yo puedo ver que primero habían casi puros menos, porque son con más preconcepción, y después en el post hay casi puros más, casi desaparecieron los menos, ¿no? ¿Se ve? Entonces ahí puedo decir cuál es el efecto, o cuánta ganancia de conocimiento hubo, o cuál es la diferencia entre el pre y el post. Ese tipo de como enunciados me llevan a decir que yo compare pre con post, ¿ya? Pero no sé cómo Pero, es que ellos aprendieron. El cómo implica como un estudio más en profundidad sobre el cómo ocurrió, valga la redundancia. Por último, puedes decir, la tuya, cambiando el solo la primera, puedes decir cuánto aprenden. Y ahí sí yo puedo responderlo. ¿Cuánto aprendieron? Bueno, que el niño que tenía 3 preconcepciones puede quedar sin ni una. Y el niño que tenía una tenía 0. Y ahí entonces yo puedo comparar. Pues en promedio había menos 1,7. O sea, en general los niños en sus explicaciones incorporaban casi 2 preconcepciones. Y después hay casi 2 de promedio. O sea, los niños borraron casi todas sus preconcepciones o la están mezclando con conceptos correctos. ¿Mm? Mira qué interesante la pregunta de la Josefa. Ahí había una variable escondida que yo no se la había mencionado, que es justamente el género, ¿cierto? Porque aquí tenemos Florencia, Antonia, Catalina, claro que casi puras niñas. Bastián y Vicente sería el único como que sacarían la cara por los muchachos. Pero claro, ahí ya uno tiene un estudio correlacional en que, mira qué bonito, la Josefa inventó una pregunta correlacional en términos de decir, ¿cuánto aprendieron? Y ahí una variable, el aprendizaje, pero dependiendo de si son niños o niñas. Y entonces ahí estoy relacionando el resultado de aprendizaje con la variable género. Súper bien. Es una pregunta correlacional, Josefa. Exactamente. Puede decir oui. Pero igual ya nos queda menos, pero nos quedan como 10, 15 minutos. Me gustaría que todos pudieran hacer una pregunta, ¿ya? No solo la Josefa, el Hugo y la Javiera, ¿ya? Porque yo sé que es difícil y justamente la idea es que, bueno, hoy día también van a estar trabajando en el taller, a lo mejor no tan directo como con esto, pero sí con lo que hemos hecho antes, en términos de generar una pregunta y eso, sin datos. Los papers nunca, no necesariamente entregan datos. Por eso yo les muestro datos profe, explicativos. Dígame. y podríamos, por ejemplo, hacer una correlación, es que eso me confunde, porque en términos de aprendizaje no aparece nada, o sea, voy a que si podemos relacionar como un aprendizaje efectivo con la desaparición de preconcepciones de los estudiantes. Claro, es un supuesto. Yo asumo que si los niños ya no me explican las cosas con preconcepciones, están incorporando conocimiento científico. Sí. Ya. Ahora, Eileen hizo una buena pregunta en términos, dice, ¿cuál es la relación entre el tipo de preconcepción y el aprendizaje en el contenido de evolución? Ya. Entonces, Eileen, mira, qué interesante, se te está ocurriendo cosas que ni siquiera a mí, gracias, me están haciendo el proyecto. Después los van a aparecer en los agradecimientos del artículo, ¿ya? Buena idea. Por lo que entiendo, Eileen está diciendo el tipo de preconcepción, ahí está, ¿cierto? Necesidad mecanística, o mixta, o quimerismo. Entonces, ella está diciendo, ¿existe alguna relación entre el tipo de preconcepción que presenta el estudiante
y cuánto aprendió o cómo aprendió o qué aprendió en términos de que en este otro, como recién acaba de decir Javiera, podemos decir que si el niño tenía, no sé, pues -1, quiere decir que por lo menos metía una preconcepción en su explicación y después tiene 6, o sea, ya no incluye preconcepciones o las poquitas que incluyen, también las incluye junto con decir de que seguramente la población había variabilidad y entonces el fitness diferencial y la herencia y no sé qué, o sea, junto con conceptos de selección natural, Eileen está proponiendo algo muy interesante, que es ver si a lo mejor el niño o la niña que pensaba como quimerismo o tenía como eso como preconcepción, eh, aprendió más que los que tienen como necesidad. ¿Eso es, Eileen? Sí, profe, a eso justo apuntaba. Impresionante, muy bonito, sí. ¿Quiere hacer su trabajo de titulación conmigo? Podríamos ver esto, yo en realidad no, es algo súper específico y claro, buena idea. Entonces, del tipo de preconcepción que presenta previamente, ver si ese tipo de preconcepción me puede predecir si el estudiante aumenta o mejora o aprende en un cierto margen. A lo mejor nos damos cuenta que los que tienen quimerismo como visión de evolución les cuesta mucho más, pero por ejemplo de -3 a 4 parece que no. Ahora, si uno no encuentra correlación, no hay que ponerse a llorar, sino que es un resultado también, pues no hay correlación. Si alguien te dice, oye, ¿hay correlación? Tú le dices, no hay. El que uno proponga una pregunta justamente de ver el efecto de la enseñanza, de ver correlación entre variables y finalmente no haya, no es malo. O sea, es malo solo en el sentido de que no se corroboró tu hipótesis, sí que tenía hipótesis, pero eso da pie para que se generen otras hipótesis. Si no hay relación, entonces hay otra cosa que implica que por qué Catalina avanza tanto o mejora tanto de -1 a 6, o esa es la que mejora más, ¿o no? Claro. O bueno, también Valentina, pues de -3 pasar a 4. ¿Qué es lo que está, qué incide en que el niño primero hable solo de necesidad y después de las 4 o 5 clases, en este caso fueron como 4 clases, de una explicación totalmente de selección natural? ¿Mm? A nadie le ha interesado la aceptación de la evolución. Ya, por lo menos 2 más, 2 preguntas más y yo me iría contento a almorzar. Si no, no voy a almorzar. Así que, por favor, denme almuerzo. Que no sea ni Josefa, ni Eileen, ni Hugo, ni yo en el chat. Y muy bien, Profe, dígame. yo tengo una pregunta con la aceptación, pero me da la impresión de que está mal planteada, por eso no la he puesto. Pero la voy a poner en el chat igual para que me diga. De eso se trata, po. No tenga miedo. Exploratoria. ¿Qué proporción de los estudiantes sigue manteniendo preconcepciones y cuántos han aceptado evolución? Ah, mira. La Catalina está haciendo una exploratoria bastante bien hecha de exploratoria, porque ella está hablando de proporciones, por ejemplo, que veíamos el estudio más descriptivo y los exploratorios que vimos eran justamente saber qué proporción de los estudiantes sigue manteniendo preconcepciones y cuántos han aceptado evolución. Exploratorio será principalmente cuando tú te preguntas sobre lo que hay o como el contexto que hay antes de hacer la enseñanza, por lo tanto ahí yo solo le modificaría que sería qué proporción de los estudiantes tiene preconcepciones antes de la enseñanza o qué proporción de los estudiantes acepta la evolución, porque justamente estos valores que se dan aquí se pueden categorizar. Yo les digo, por ejemplo, que no sé, si alguien tiene un menos de 70, esto es como un porcentaje.
Menos del 70% de aceptación es alguien que en general como que no acepta mucho la evolución, como gente que a lo mejor tiene, estudiantes que tienen, digamos, creencias religiosas bien fuertes, entonces ellos no lo aceptan, no dicen, no, la evolución no existe, porque una cosa es no entender cómo pasa la evolución y otra cosa es, por ejemplo, proponer de que no existe. Y eso es válido en términos de tus creencias, pero no es correcto en términos científicos, porque sí existe. Entonces, solo le cambiaría lo exploratorio a que fuera específicamente antes de, o sea, cuántos niños aceptan, y entonces ahí a lo mejor habría que decir, bueno, a lo mejor este no acepta, ella tampoco no acepta, y no sé, hay solo un 10%, un 20%. Ese dato así como súper básico es exploratorio, o se genera a través de un estudio exploratorio. Así que, muy bien, Catalina, y la Anita no ha puesto la... Ah, ya. ¿Cuál es el efecto de la presencia de preconcepciones en los niveles de aceptación de la teoría del uso? Ya. No, pues está súper bien, pues. Se parece mucho a la de Eileen, pero aquí tú estás relacionando las preconcepciones con los niveles de aceptación, me imagino que antes, ¿cierto? Así que está muy bien, porque ahí justamente en la evaluación previa, yo justamente puedo decir, oye, ¿hay alguna relación entre las preconcepciones y la aceptación? ¿Será que los que menos aceptan también tienen más preconcepciones? Y ahí uno puede darse cuenta que sí o que no. Pues en general nosotros nos hemos dado cuenta que no es muy así. No, la aceptación parece que corre por una vía diferente, como seguramente tiene un componente no solamente cognitivo, sino que afectivo y de otro tipo. No necesariamente los niños que menos entienden la evolución son los que más la rechazan. A veces es al revés. ¿Ya? Y Daniel, profe, ¿se podría hacer una correlación tipo, cuál es la relación entre la aceptación de la evolución y el tipo de preconcepción presente en los estudiantes? Parece que era la misma de, justo, mira, tan buena la pregunta que coincidieron. Daniel y la Anita es como la misma, ¿no? Claro. Yo no les quería decir, pero justamente teniendo conocimiento o aprendizaje de la evolución y aceptación, son dos variables que se pueden correlacionar. ¿Ya? Y entonces me pude ir a almorzar. Pucha, qué alegría. Ya pues, con esto quedo más feliz de que por lo menos ustedes se han enfrentado a proponer una pregunta que al comienzo les costó bastante y le agradezco entonces sobre todo a Josefa y a Javiera y a Hugo, que fueron los más valientes. Y a partir de ese gran esfuerzo y valentía de ellos, los demás también empezaron a atreverse y a hacer, obviamente, buenas preguntas. Eh, Así que súper. Lo que nos faltaría entonces, de lo que yo pensaba ver hoy día, eran los tipos de variables, y eso lo vamos a ver entonces cortito al principio de la clase del martes, y después todo el resto hacemos el taller, y la idea es que hagan el taller, ojalá, bueno, en grupo y durante el día, sí, tipo prueba, taller tipo prueba, o sea, como prueba grupal durante el día. El artículo que vamos a leer ya se lo subí hace un par de días, así que pueden irlo mirando. Profe, Y dígame. pero entonces el taller va a ser solo en 70 minutos. Es que el martes tenemos clase hasta las 5. O sea, todo el día. No, pero ojalá que ahí avancemos y todas las dudas que tengan la aclaren ahí, po. Pero no, me lo pueden entregar por último, si tienen mucho que hacer ese día, me lo entregan el miércoles. A lo mejor Miércoles. Ya. en este mismo, o sea, yo hago un buzoncito y lo entregan el miércoles durante el día, ¿ya? Pero tratemos Ya, profe. de ocupar esas horas de clase para que traigan leído el paper y lo que el taller va a decir, que va a decir, no sé, qué tipo de estudio es, qué diseño ocupó,
cuál es la pregunta, cosas como esa, lo puedan ahí trabajar y preguntarme. Eso. Ya, profe. Profe, ¿los grupos de cuántas personas? Vamos a tener la grabación justo